ensancha tu tienda, poseerás la tierra. Muy buenos días, hermanos. Un gusto poder estar compartiendo otro día domingo la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo por distintos medios y distintos días, teniendo contacto con los hermanos en la iglesia a través de los grupos pequeños, a través de las reuniones de la reunión de oración y alguna otra actividad también por el Facebook. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos y por esta herramienta que nos comunica, que nos mantiene en contacto y que nos hace bien saber de que no solamente nos tenemos presentes, sino que también podemos compartir la palabra de Dios para enriquecernos, para crecer juntos, para incentivarlos a que puedan leer la palabra, a que puedan crecer, a que podamos seguir orando los unos por los otros. Y en este ánimo, en este día vamos a compartir también, pensando en este tiempo tan especial que nos toca vivir. Y como hacemos muchas veces, les voy a pedir que para este momento y allí donde estamos en nuestra casa, con la familia, o tal vez escuchándolo solos, pero en su casa, que pueda compartir este momento. Vamos a pedirle a Dios que guíe este momento, que podamos sentir también de que Dios nos está hablando al corazón, que nos quiere transmitir un mensaje que haga un vuelco en nuestra vida, que traiga transformación a nuestra vida espiritual, manifestada en las relaciones de todos los días y también en la resolución de cosas que tenemos que ver cada día y enfrentar cada día. Así que les invito, vamos a tener un momento de oración. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento que nos das, por esta oportunidad y los medios que nos das para que podamos compartir de tu palabra. Gracias porque sabemos que muchos en este momento estarán escuchando tu palabra y queremos, Padre Santo, pedir para que la lectura de tu palabra y las palabras que vengan solamente de tu presencia en este momento y en esta hora, y toca el corazón particular de cada uno de los que estamos aquí escuchando, y también de manera especial si hubiera alguien que estuviera escuchando un mensaje y ni le conocemos, pero que pueda ser sensibilizado, que pueda recurrir a la salvación que ofreces de manera gratuita. Gracias por este tiempo que nos das. Nos queremos encomendar al cuidado y en la lectura de tu palabra, tu más rica bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, la palabra que quería, o la idea de compartir hoy de la palabra, pensaba en este tiempo que nos toca, un tiempo tan singular, un tiempo tan particular, un tiempo en el que vivimos rodeados de tantas cosas que nos desvían la mirada. Esa mirada que quisiéramos que estuviera centrada, o hemos deseado muchas veces que esté centrada en la persona de Jesús. Muchas veces esa mirada está puesta en otras cosas. Muchas de esas cosas tienen que ver con distracciones, tal vez esperando del otro o esperando en otros la respuesta a todos nuestros interrogantes. Porque a veces pensamos en un líder, tal vez político, en un líder religioso, en un líder que tiene tal vez tantas falencias como las tengo yo. Pero qué bueno es pensar en que tenemos una invitación de la palabra que nos dice, puestos los ojos en Jesús. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2, que les invito ahora a abrir la palabra, allí donde están en su casa, y a compartir la lectura de Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un versículo que no es tan largo, pero un versículo que tiene mucho significado. Mucho significado para aquellos que hemos conocido a Cristo. Y puede tener significado si vos no conocés a Cristo. A partir de este día, y tal vez por este medio, y tal vez no nos conozcamos físicamente,
Pero Dios, que conoce todas las cosas, te hace la invitación. Poné los ojos en Jesús. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Fíjense que poner los ojos en Jesús toma significado cuando nosotros sabemos en quién estamos cifrando nuestra esperanza. La palabra de Dios, y podemos llegar a citar algunos versículos en el libro de Hechos, el capítulo 3, versículo 15, Hechos, capítulo 5, versículo 31, el libro de Hebreos, el capítulo 2 y versículo 10, y ahora como estamos leyendo en Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, de una u otra manera es nombrado Jesucristo para hacer referencia a que es el autor. El autor, llamémosle como aquel pionero, aquel que fue capaz de crear y aquel en quien está el origen de nuestra fe. El autor, dice la Biblia, Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 como acabamos de leer, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe y consumador de la fe. Si por un momento nos paramos en este autor de la fe, pensamos en un Jesús de tanto poder y de tanta grandeza, capaz de crear todas las cosas, aún siendo el origen de nuestra propia fe. Jesús, el autor de la fe. Jesús, aquel llamado, sí, autor de la salvación en alguno de los versículos que acabé de mencionar. También considerándolo como príncipe y salvador, considerándolo también como el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, considerándolo como el autor de la vida. Todos esos versículos a nosotros nos llevan a pensar a alguien tan poderoso, tan grande y tan majestuoso, capaz de crear aún nuestra propia vida. Siendo el autor de la vida, venció la muerte porque Él era la vida. Y eso lo vemos y lo hemos estado recordando hace poco tiempo, cuando pensábamos en Semana Santa y pensábamos no solamente en los padecimientos de Jesús, sino pensamos en un domingo cómo Jesús resucitó y venció la muerte. Sencillamente venció la muerte porque Jesús es el autor de la vida. El autor de la vida y capaz de vencer la muerte como lo hizo en aquel primer día de la semana cuando Él resucitó y se apareció y ha dado sentido a nuestra fe. Nosotros creemos en un Jesucristo que es el autor de la vida. Nosotros creemos en un Jesucristo que, como en el otro extremo aparece en este mismo versículo, lo vemos como el consumador de la fe. Fíjense que por un momento pensamos en estas dos palabras y estas dos palabras son justamente palabras contrarias, pero que dan un origen y dan un fin. Y en Cristo existe el origen y existe el fin. No solamente Jesucristo es el iniciador, no solamente Jesucristo es el que creó la vida, no solamente Jesucristo es el autor de la vida, sino es aquel que consuma nuestra fe. No solamente es aquel que originó nuestra fe y la razón de ser como hijos suyos, sino que se consuma en la misma persona de Jesús nuestra fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Fíjense que la palabra de Dios, y podríamos leer también algunos otros versículos, y pensando en esta idea de ser el consumador, pensamos en un Jesucristo que fue capaz de perfeccionar, como dice en su vida, la fe. ¿Y cómo la perfeccionó? Pensamos en un Jesucristo que fue perfeccionado para que nosotros nos perfeccionemos o para que nosotros anhelemos la perfección, puesto los ojos en Él. Jesús vivió en su propia vida y en su propia realidad el dolor, la tentación, el desamparo, que en el libro de Hebreos lo trae a memoria en algunos versículos, tales como por ejemplo el capítulo 5, versículo 8 y 9, el capítulo 2, el versículo 10 al 11, capítulo 5, versículo 10, en el capítulo 9 y versículo 9,
textos que nos hablan a nosotros de lo que Jesucristo tuvo que pasar y, como dice uno de los últimos versículos citados, pasó a ser aquel sumo sacerdote, aquel que nos convenía a nosotros. ¿Por qué? Porque era perfecto y sin mancha. En la antigüedad, como lo dice el libro de Hebreos, hubo muchos sacerdotes, pero eran tan limitados como somos nosotros. Personas que iniciaban su vida, pero que un día morían. En cambio, el único, Jesucristo, fue aquel que, cumpliendo el requisito del real sumo sacerdote, fue capaz no solamente de vivir y morir, sino de derrotar a la muerte, porque, como ya dijimos, es el autor de la vida. Y dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 12, que es el versículo que nos lleva a meditar y a pensar y a reflexionar en este día. Pensamos no solamente en Él como el autor y consumador, sino aquel que fue capaz de, puesto la mirada, puesto el gozo delante de Él, dice que el gozo estaba puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué era o quién era el gozo puesto delante de Él? Y me atrevo a decir con fundamento en la palabra que el gozo puesto delante de Él éramos vos y yo. Y como Él tenía la mirada futura de que tal vez un día tendría tantos que le iban a creer, tantos que le iban a escuchar, millones que le iban a adorar y miles que le iban a elegir. Entonces dijo, por aquellos que van a creer, vale la pena el momento de la cruz. Miro el gozo, ese es mi gozo, el gozo futuro para mí es pensar en todos aquellos que iban a creer. Y Jesús dijo que puso el gozo delante de Él, y el gozo éramos vos y yo, y sufrió la cruz. Y dice el texto que sigue, menospreciando el oprobio. Muchas cosas tenían que padecer en su cuerpo físico, pero Él no le importó. A Jesucristo no le importó. Y entonces puso en menos todo ese sufrimiento que Jesucristo iba a tener. Y dijo, voy a la cruz porque vale la pena. Pensemos por un momento, si no conoces a Jesús y estás viendo y escuchando en esta mañana este mensaje, quiero hacerte partícipe y protagonista del motivo del camino de la cruz o el camino a la cruz que hizo Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz por vos y por mí. Jesucristo fue a la cruz porque cuando tuvo que decidir y cuando tuvo que elegir, dijo, yo elijo ir a la cruz porque el gozo mío puesto delante mío es aquel que iba a creer en mí. Y hoy podés ser parte y podés ser el protagonista de esta historia también. Jesús te quiere hacer protagonista. Por un momento quiere que dejes de mirar y que dejemos de mirar alrededor y que miremos a este Jesucristo capaz de vencer todo. A este Jesucristo, el autor de los autores y el consumador de los consumadores. No hay otro como Él en la historia de la humanidad. Capaz de crear la vida, capaz de triunfar sobre la muerte, capaz de prometer y cumplir a través de su palabra. Y hoy estamos confiados, a pesar de las cosas que nos rodean. Mirando alrededor nuestro vemos tal vez cosas que se derrumban, pero aquellos que tenemos la mirada puesta en Jesucristo, confiamos en Él, de que Él va a cumplir su propósito en nosotros y en su pueblo en esta tierra. Jesús te ama y hoy Jesús te invita a poner tus ojos en su misma persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en este día? ¿Seguiremos mirando alrededor
o nos elevaremos para buscar la persona de Jesucristo? Vamos a seguir pensando en que lo de alrededor es mucho más potente que poner la mirada en Jesucristo. Jesús es garantía. Jesús es el autor y consumador de la fe. Ninguno puede tener ese atributo en esta tierra, ni lo ha tenido aparte de Jesús. Creamos en este Jesucristo que vive. Pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, aquel que un día puso la mirada en nosotros y dijo: voy a ir a la cruz por amor de aquel que va a abrir su corazón. Te invito en este día a que lo podamos hacer y que podamos afianzar en este día nuestra fe. Sigamos leyendo, sigamos orando, sigamos confiando y sigamos elevándonos delante de la persona de Dios y no apartemos nuestros ojos a la mirada de Jesús y a los ojos de Jesús. Hoy tenés la posibilidad, y por eso te invito en donde estás, que puedas decirle con tus palabras y con tu corazón abierto y con toda tu sinceridad, decirle: Jesús, vení a mi vida. Jesús, te creo. Jesús, quiero vivir una vida mirándote, poniendo mis ojos en vos y no poniendo los ojos alrededor y ni siquiera centrando la vida en mí mismo, sino centrando mi vida en tu persona. Y nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús, hermano, te aliento en este día para que puedas pensar y para que juntos podamos pensar en lo importante que es una vida con los ojos puestos en Jesús. En la medida que más ponemos los ojos en Jesús, más nos elevamos. Y en la medida que más nos elevamos, las cosas que nos rodean y que están acá se ven más chicas. Les invito y te invito a que pongas los ojos en Jesús, no de cualquiera, sino de aquel que es el autor y consumador de la fe, que decidió venir por vos y por mí a una cruz de vergüenza y de dolor, pero que hoy te invita a darle sentido a tu vida y a dar sentido a nuestras vidas como hijos de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu cuidado y gracias porque nos das esta posibilidad de leer de tu palabra. Que podamos en esta hora cada uno pensar y analizar en quién y en qué estamos poniendo nuestros ojos. La invitación de tu palabra es que pongamos los ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe, en el mismo Jesucristo. Y que aquellos que en esta hora están escuchando y están viendo este video puedan también valorar este mensaje de tu palabra y poner los ojos en este magnífico autor y consumador de la fe, que es el mismo Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias en su nombre. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos seguiremos viendo en las distintas actividades, en las distintas propuestas que tenemos como iglesia, como pueblo. Y no te olvides tampoco de querer comunicarte a través del Facebook y algunos otros medios que se proveen en el día de hoy también, para que si necesitas algo te podamos ayudar y podamos acompañarte en este tiempo, tal vez en la distancia física, pero tenemos los distintos medios para poder comunicarnos y estar juntos y ayudarte. Y un día, muy pronto, no sabemos cuándo, pero podemos conocernos, estar cara a cara y seguir compartiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios les bendiga a todos, hermanos.